pasar al estudio, queremos Susana y yo dar las gracias por todo el cariño, las atenciones, la amistad, en fin, todo cuanto hemos recibido de vosotros en estos días. Ha sido una gran bendición recordar a algunos hermanos de hace muchos años, significa que ya somos mayores, conocer a otros que no conocíamos y saber que todos formamos parte de la gran familia de Dios. Esa familia que ha sido el resultado de la obra de la gracia. La gracia ha hecho posible la salvación de nosotros, nuestra salvación, garantiza la eterna seguridad. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Cristo, mano izquierda de Dios, la mano de la sustentación. Nadie nos puede arrebatar o quitar de la mano del Padre, mano derecha de Dios, la mano de la protección. Entre la mano izquierda de sustentación y la protección vivimos nuestra vida. Nadie nos puede sacar el sello del Espíritu Santo de Dios. Por eso sabemos que somos salvos, definitiva, total, plenamente salvos. Y esa obra de salvación es simplemente la obra de la gracia. Nadie se salva de otra manera. El primer hombre que se salvó en la historia de los hombres se salvó por gracia. Y el último que se salve antes de cielos nuevos y tierra nueva se salvará por gracia. Y es la gracia la que sustenta y la que garantiza nuestra eterna seguridad en la presencia de Dios. El Dios de la Biblia es esencialmente el Dios de la gracia. Sigamos las pisadas de la gracia y vivamos en la gracia, esperando la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pensaba buscar o utilizar otro texto esta mañana, pero ¿por qué vamos a cambiar la orientación del principio del culto? Se nos ha leído un pasaje de Juan. En ese pasaje de Juan 17, la oración de Cristo, Cristo habla, Cristo dice a su Padre, Cristo presenta 10 cosas que quiere que sea la Iglesia. Y una de las cosas que Él pide al Padre es que la Iglesia sea un pueblo asentado en la palabra. De manera que si tenéis ahí el capítulo 17 abierto, notaréis que el tema palabra es un tema extenso en la oración de Jesús. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por tanto, la palabra está vinculada con la Iglesia. De otra manera, Cristo dice a su Padre, no quiero un pueblo religioso, quiero un pueblo nacido de nuevo. No quiero un pueblo que siga preceptos establecidos por hombres, quiero un pueblo vinculado con tu palabra. De manera que a la pregunta, ¿cómo conocemos a Dios?, hemos respondido ya dos cosas. Primero, necesito conocer a Dios. Segundo, necesito conocer a Dios por medio de Cristo, es el revelador de Dios. Si no conozco a Cristo, no conozco a Dios. Tercero, necesito conocer a Dios por la obra y persona del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no ilumina mi mente, no puedo comprender, no intelectual, sino vivencialmente el mensaje de Dios. Ahora, no puedo conocer a Dios si no conozco la palabra. Y es muy interesante notar que Cristo hace un énfasis serio en la procedencia de la palabra. No está hablando de una palabra cualquiera. Permanentemente dice, les he dado tu palabra, la palabra que procede de ti. Por eso cuando Cristo hablaba, la gente se admiraba de su palabra, porque les hablaba como quien tiene autoridad, poder. ¿Por qué? No solo porque Cristo es Dios, eso lo sabemos, pero específicamente cuando Cristo habla, está hablando el hombre, Jesús de Nazaret. No podemos desvincular la humanidad de la deidad en la persona, pero no están mezcladas las dos naturalezas. Quien habla es el hombre con sus limitaciones, pero cuando habla ese hombre, es Dios que habla por medio de ese hombre. De manera que el impacto de la palabra de Jesús está en que les daba tu palabra. Un predicador del Evangelio puede ser muy elocuente, pero no tiene ningún poder si no predica la palabra. La palabra es el secreto de la edificación de la iglesia
de la conducción de la vida, y la palabra es la única fuente de autoridad para la conducta cristiana. Cuando a veces te preguntan, oye, tengo este problema, ¿qué te parece? La respuesta que a veces damos es esta: a mí me parece. Si a mí me dicen, a mí me parece, yo le digo, muchas gracias por lo que te parece a ti, muy respetable, pero lo que quiero saber es qué le parece a Dios. De manera que lo que yo quiero es que me des una respuesta, ¿qué? Una respuesta bíblica. ¿No tienes respuesta bíblica? No me des ninguna respuesta. Simplemente la Biblia es la que orienta la conducta cristiana, ¿verdad? No puedo imponer nada a la iglesia que no descanse en la Biblia. Cuando yo impongo a la iglesia algo que no descanse en la Biblia, estoy no ejerciendo autoridad. Estoy siendo un tirano. Y eso no corresponde a la voluntad de Dios. Ahora quiero mencionaros tres cosas. Notaréis que he usado el mismo esquema para todos los tiempos de reflexión anteriores. Yo quiero hablaros primeramente de la doctrina, que es la Biblia. En segundo lugar, la consecuencia de esa doctrina. Y finalmente, mi responsabilidad personal frente a la doctrina bíblica. Cuando yo voy aquí y pregunto ¿qué es la Biblia? La respuesta es clara. Es tu palabra. Jesús dice que la palabra que les dio es la palabra que procede de Dios. Si preguntas a una congregación evangélica ¿qué es la Biblia?, el 99% te va a responder: la Biblia es la palabra. Muy bien, perfecto, es una buena respuesta. Y la palabra de Dios viene a nosotros por medio de la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios. El mundo liberal de hoy en día dice, bueno, nosotros no tenemos que hacer demasiado énfasis en la Biblia porque lo que nosotros tenemos no son originales. Claro que no, no existen. Bueno, tampoco son copias muy fidedignas. Bueno, eso es tu opinión personal. Pero lo que yo tengo es la traducción de la única palabra de Dios, expresada de distintas maneras. Notáis que cada traducción, cada versión es diferente, pero todas ellas dicen lo mismo, salvo algunas paráfrasis que el escritor, el traductor, el parafrasista ha enfatizado en cosas que él quiere. Bueno, pero es bueno leerlas. Nunca debemos, primero para los que y las que tenéis la responsabilidad de enseñar, nunca estudies ningún texto bíblico sin haber leído primeramente por lo menos 10 veces ese texto. Es decir, voy a predicar sobre Juan 17, 1 al 6. Muy bien. 10 veces tengo que leerlo. ¿Cómo? Despacito, tranquilo. Y si puedo leerlo en 10 versiones distintas, mejor. Y si puedo leerlo en el texto griego, pues puedo empezar por ahí. Pero vamos a leerlo en castellano, que todos lo entendemos. Y dejemos el griego para los eruditos de griego. Leo 10 veces el texto y me doy cuenta que hay una panorámica grande y que Dios está hablándome por medio de esos versículos. Luego los analizo y luego los expongo. Pero antes de predicar yo debo decirme a mi alma, a mi corazón, en mi interior, esta es palabra del Señor, ¿lo puedo decir? Y cuando termino de predicar, no tengo que decirlo en público, lo digo a mi alma: así ha dicho el Señor. Si es así, he predicado su palabra. Si no es así, he engañado a la congregación. Más que engañar, he entretenido a la iglesia. La iglesia no viene al culto para ser entretenida, viene para ser instruida, edificada y orientada. Por tanto, no cabe nada en la predicación que no sea exposición de la palabra de Dios. Ahora, la Biblia, si es palabra de Dios, tiene que ser una revelación de Dios. ¿Qué es revelación? Bueno, revelación es la enseñanza, la comunicación sobrenatural de un mensaje que Dios tiene y que comunica a los hombres para que los hombres le conozcan. Esa comunicación de Dios, esa revelación de Dios a los escritores de la Biblia, recordad que la Biblia, entre el primer escrito, que es el libro de Job, y el último escrito de la Biblia, hay más o menos un trayecto de 1400 años. Y los autores son humanos que escriben la Biblia, son 37, algunos 38, da lo mismo, entre 35 y 40 autores distintos, con culturas distintas, con mentalidades distintas, con extractos sociales diferentes, de manera que tú lees
un libro de leyes fantástico, que es el Pentateuco, escrito por un hombre que sabe leyes. Porque Moisés estuvo, yo lo voy a trasladar a mi tiempo, estuvo 40 años estudiando en la Universidad Politécnica de Egipto. Y cuando terminó esa carrera ahí, era un experto en matemáticas, un experto en estrategia militar y un experto en leyes. Pero era un burro en humildad. De manera que cuando el Señor le llama y le hace un examen y le dice, mira Moisés, hay que sacar al pueblo de aquí, déjamelo a mí. Lo primero que hizo, ¿qué fue? Matar a un egipcio, uno menos. Y Dios dice, no, por ese camino no va. Sabes mucho de técnica, pero no sabes nada de gracia. Así que a otra universidad. Y lo pone 40 años en la Universidad del Desierto. Ahí no tiene colonia de Egipto, ni tiene ropa de lino, tiene una ropa burda, huele a ovejas, y como única propiedad que sepamos tiene un palo. Eso es todo lo que tiene Moisés. Y en esa universidad le da un curso de ¿cuánto tiempo? Otros 40 años. Y al final lo llama a exámenes. Vamos a ver, Moisés, ven para acá. ¿Qué te parece? Te voy a mandar, ay Señor, no, mira quién soy yo. Ay Señor, mira que mi habla no... Y claro, nosotros enseguida inventamos, Moisés era tartamudo, ¿lo oísteis alguna vez? ¿En dónde está eso en la Biblia? ¿En algún sitio? No, solo digo yo. Sí, porque era tardo de lengua. No, hombre, si a ti te hacen vivir 40 años, no muy lejos, en Portugal, y no oyes más que portugués, y no hablas más que portugués, a los 40 años te cuesta un poco hablar castellano, ¿no? Claro. Y Dios le dice, mira, mientras no reciclas, se había olvidado del egipcio y del hebreo. Mientras no reciclas, te voy a poner al lado uno que habla muy bien hebreo, que es tu hermano. Pero inmediatamente que pasa un poquito de tiempo, ¿quién habla? ¿Aarón o Moisés? Moisés. ¿Y dónde está la tartamudez de Moisés? En ningún sitio. Esto nosotros somos muy dados a decir cosas. Ahora, a este le hacen un examen y al final se resiste tanto que Dios le dice, sobresaliente. Venga, a trabajar. Y ahí viene con dos grandes títulos Moisés. Moisés escribe un producto de su inteligencia dado por Dios en revelación, fantástico. Luego tienes un rey sabio como Salomón, escribe de una forma tremenda, pero también tienes un boyero, recogedor de caballos, un profeta. Su cultura debía ser muy básica, muy elemental. Por tanto, los autores que escriben de distintas maneras tienen algo en común. Todo lo que ellos escriben es palabra de Dios. Dios le reveló la palabra de distintas maneras, algunos por medio de visiones, a otros en sueños, como a Daniel, a otros en un éxtasis. Dice que Pedro un día estaba orando en el tejado, tenía hambre Pedro, quería comer mientras preparaba la comida, un éxtasis, un lienzo que desciende del cielo. Pablo dice que conoce un hombre que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado al tercer cielo, de manera que Dios comunica a los hombres por traslaciones directamente. La Biblia nos dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, es decir, hablaba directamente. Por medio de ángeles, también los ángeles vinieron a revelar parte de la palabra de Dios y a interpretar al autor aquellos pasajes que a veces él no entendía. La palabra de Dios es la revelación de Dios, pero si la palabra de Dios es revelación de Dios y viene de Dios, necesariamente tenemos que entrar en otro concepto, y es que la palabra es inspirada por Dios. Para hablar de inspiración hay que responder a dos preguntas. Primera, ¿cómo se escribió la Biblia? Segundo, ¿qué pasó cuando se escribió? A la primera palabra responde Pedro. Y Pedro dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo palabra inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra, en el griego, es una palabra que tiene que ver con empujar en una determinada dirección. Los griegos clásicos usaban esa palabra cuando se referían, por ejemplo, a un barco que estaba atracado a un puerto y levantaba las velas y el viento lo impulsaba. Esa es la palabra inspirar que utiliza Pedro. Por tanto, lo que me está diciendo es que Dios actuó para que la Biblia pudiera escribirse. Perdón, yo soy el responsable del delito. Ya está.
¿Está bien? No, no está bien, pero está. Tenía apagado, estaba hablando por esto. Bien. Yo soy así. No tengo cura. Cuando tengo que estudiar ese aspecto de la inspiración de la Biblia, tengo que hacer varias preguntas, pero no, la Biblia no es un libro difícil. Por tanto, con un solo libro que habla me llega de sobra para entender cómo se escribió la Biblia. Abres la profecía de Jeremías y notarás que en el versículo, capítulo 1 de Jeremías y versículo 5, dice Dios a Jeremías: te he llamado desde antes de tu nacimiento y te he dado por profeta a las naciones. ¿Qué hizo Dios? Escogió al autor. ¿Y por qué a Jeremías? Bueno, porque quiere. Ya está. Porque Dios es soberano. Hombre, pero había otros en Israel que valían también. Bueno, esto te parece a ti, pero Dios dijo: Jeremías, no tengo que discutir. Ya está. Escogió a Jeremías. En segundo lugar, Jeremías crece y un día va a salir al ministerio y dice en el capítulo 1, versículo 9, vino palabra de Jehová a Jeremías. Luego, lo que Jeremías va a hablar oralmente, de voz, por medio de su palabra, en las calles, en las plazas, era mensaje ¿de quién? Mensaje de Dios. Dios le dio el mensaje a Jeremías. Y va cumpliendo la visión profética durante años. Y de pronto un día, capítulo 36 de Jeremías, versículo 1, Dios dice a Jeremías: toma un rollo de libro y escribe todo lo que yo te di. ¿Desde cuándo? Desde el principio de tu ministerio. Entonces yo voy a la Biblia y pregunto: ¿y cuándo comenzó? Y en el capítulo 1, versículo 1, palabras de Jeremías, hijo de tal, en los días del rey tal en tal fecha. Y en ese capítulo me dice otra fecha de otro rey. Hago el cómputo y más o menos transcurren 10 años. Cuando yo venía para aquí, bajábamos charlando. Bajábamos Daniel y yo charlando. Yo le voy a decir a Daniel que se ponga aquí a mi lado y que os diga todo lo que hablamos. No es posible. No se acuerda de todo, pero si hace media hora, ¿cómo puedes acordarte de todo lo que hablaste en 10 años? No es posible. Humanamente. Pero aquel Espíritu de Dios que comunicó el mensaje al profeta guarda su mente para que recuerde el mensaje y traslade al escrito todo lo que Dios le dijo a lo largo de 10 años. Por eso la Biblia es tan armónica. Por eso la Biblia es tan idéntica, digamos así, en verdades que se dicen en Génesis y en Apocalipsis. No hay diferencia, porque hay distinta expresión, pero es la misma verdad, porque el Dios que la comunica custodia para que eso se escriba. De manera que cuando Jeremías o cualquiera termina su escrito, lo que escribió, ¿qué es? Palabra de Dios. Por eso Jesús dice: no le he dado la palabra de los hombres, le he dado tu palabra. Cristo comienza su ministerio predicando el Evangelio y llega un momento en que Mateo relata el Sermón de la Montaña. ¿Qué hace Jesús en el Sermón de la Montaña? Abrir ¿qué cosa? La palabra. Y decirle: vosotros oísteis que hace tiempo que oísteis esto de la Biblia, ¿es verdad? Yo quiero daros la explicación de eso. Luego, además del mensaje, va a hacer la interpretación del texto bíblico. Ahora ya tenemos algo. Dios impulsó. Jeremías era un hombre que no quería continuar con su ministerio, lo sabes, ¿verdad? Cada vez que Jeremías hablaba tenía un problema. Dice: yo quiero ser fiel a ti, tú me das un mensaje, yo voy y lo digo, mira, cada día un lío, me maltrata, me dan, voy a terminar en una cisterna, estoy harto de esto. Desde mañana se terminó. Yo me voy a mis cosas y busca todo proceso. Y de pronto Jeremías dice: pero sentí un fuego ardiendo dentro de mí. Más fuerte fuiste tú que yo y me has vencido. ¿Por qué? Porque Dios dijo antes de nacer Jeremías: este es el profeta para las naciones. ¿Lo dijo el soberano? Lo de Isaías no puede resistirse. El impulso de Dios le obliga
perdonadme que use esa palabra, a hacer lo que Dios quiere. ¿No lo dice Pablo también? Dice, ves impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. De manera que el Dios que escoge, que comunica el mensaje, impulsa al profeta para que en cualquier circunstancia predique el mensaje que Dios le dio. De modo que fantástico. Leo el libro de Jeremías y digo, ¿habló Jeremías? ¿Escribió Jeremías? Sí. Pero lo que Jeremías escribió es la palabra de Dios. Ahora ya está escrito Jeremías. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Esto corresponde a toda la escritura. Y de pronto hay otra pregunta. ¿Y qué ocurre después de que se escribió? Y a esa pregunta contesta Pablo en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y me dice, toda la escritura es inspirada por Dios. El idioma griego es un idioma muy preciso. En la Biblia hay dos idiomas, bueno, hay tres, pero hay esencialmente dos, hebreo y griego. El hebreo es el idioma para el corazón. El griego es el idioma para la cabeza. El hebreo tiene un vocabulario mucho más limitado, de modo que el hebreo utiliza muchas figuras para decir cosas. Por ejemplo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Eso es figura. ¿Qué es eso del abrigo? Un griego hubiera dicho, el que vive bajo la protección de Dios no tiene problemas en el camino. El hebreo no. Esto tendrá fuerza como las águilas. Figura. El griego no diría eso. Diría, tendrá un poder suficiente para hacer lo que sea. El idioma griego habla al intelecto. Cuando un griego, nosotros no podemos hacerlo, pero cuando un griego no tiene una palabra para expresar una idea, ¿qué hace? La inventa. La constituye, la forma. Nosotros tendríamos que utilizar una palabra que no está en castellano para traducir Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó. Eso no, ese habitar, que no tenemos otro verbo, tendríamos que decir tabernaculeó, puso el tabernáculo. No tenemos esa palabra en castellano. Es la Real Academia la que la va a decidir. Nosotros no podemos. Pablo dice, quiero decir qué ocurrió cuando se escribió, qué hizo Dios con el escrito. E inventó la palabra que traducimos por inspirar, que significa soplada por Dios. Literalmente esa palabra significa toda la escritura fue soplada por Dios. Cuando tú lees el libro de Génesis, notarás que Dios sopla. ¿Sobre qué? Sobre el polvo de la tierra. ¿Y qué ocurre cuando sopla? Le comunica vida. Voy a decir esto utilizando un lenguaje también figurado. El Espíritu Santo está detrás de Jeremías viendo cómo Jeremías escribe el libro. No lo está haciendo, no necesita. Estoy poniendo una ilustración. Y cuando Jeremías termina de escribir el libro, el Espíritu Santo lee el libro. Y dice, todo lo que aquí escribió Jeremías es palabra de Dios. Por tanto, el Espíritu sopla en el escrito. ¿Y qué ocurre? Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el interior y separa, discierne, delimita los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios comunicó vida a su escrito. La palabra viva y eficaz, ese adjetivo, tendríamos que usar dos, por lo menos, para dar el significado de esa palabra en el griego. Eficaz y eficiente. La diferencia es muy fácil de entender. Yo vivo en Galicia, ¿verdad? En Galicia llueve muy poquito, apenas llueve. De modo que salgo a la calle, me mojo los pies, no me los seco, me enfrío y me agarro un catarro. Me encuentro un amigo en la calle,
Y me dice, vaya catarro que tienes, ¿eh? Pues sí. Bueno, pues cómprate aspirinas. ¿Tienes aspirinas en casa? No, pues cómprate aspirinas y a la noche un buen cacharro de leche bien caliente con bastante azúcar. Si quieres poner otra cosa también, pero vamos, eso por lo menos, y una aspirina. Bueno, al otro día encuentro a mi amigo y me dice, ¿qué tal vas? Peor. ¿Pero te has comprado las aspirinas? Sí. ¿Pero no son eficaces las aspirinas para el catarro? Sí. ¿Pero solo son eficientes cuando? ¿Cuándo la tomas? ¿La tomaste? No. Entonces son muy eficaces, pero no son eficientes. Lo que dice el texto es que la palabra de Dios es eficaz y eficiente. ¿Funciona siempre, la leas o no? ¿Cómo? Sí. Jesús dice que en el juicio no necesita juzgarnos él. La palabra que os he dado, ella os juzga. No leí la Biblia, responsable. Leí la Biblia y no hice, desobediente, de manera que la palabra es siempre viva y eficaz. Cuando nosotros entendemos eso, nuestra vida cambia y la vida de la iglesia cambia. Tienes un ejemplo, a veces tenemos las mejores intenciones, ¿verdad? Yo no creo que los creyentes hagan algo con mala intención, no lo creo. Pero no vale la intención. Si no sintoniza con Dios, no sirve la intención. Un día David traslada el arca para la tienda que le pone en la ciudad del sitio donde estaba. Y David dice, este es un día fantástico, un día de júbilo, por tanto yo voy a presidir esa procesión del arca, y lo que hace David es sacar la ropa real, el manto real, y vestir un efod de lino. Su mujer lo ve desde el balcón del palacio real y dice, qué vergüenza, el rey de Israel desnudo delante de las criadas. No es que estaba sin ropa, es que no llevaba la ropa real, era uno más. ¿Por qué? Porque el rey de reyes en la figura del arca era el que tenía el honor y él estaba como un hombre del pueblo. Y dice, esto no es bastante, eso de llevar el arca a hombros de los sacerdotes. Vamos a impactar. Vamos a poner un carro nuevo y unos buenos bueyes que tiren del carro. Y ahí va el arca al estilo filisteo. Los filisteos llevaron el arca a un carro, la devolvieron a un carro. Y cuando van llegando al sitio, el carro se mueve y un hombre que va, un hombre Pérez Uza, que va al lado del arca, extiende la mano para que el arca no caiga. ¿Y qué ocurre? Murió. Un día de júbilo se convierte en un día de lágrimas. ¿Por qué? Porque David no leyó antes del traslado cómo Dios había decidido hacer. La segunda vez sí que lo lee, y la segunda vez va a hombros de los sacerdotes. A veces nosotros decimos, bueno, en la iglesia esto debe ser así. ¿Por qué? Porque es lo mejor. ¿Coincide con la Biblia? ¿Está en la Biblia? ¿Lo tomas de la Biblia? Luego tendrás muy buena intención. Pero si no corresponde con el pensamiento de Dios, no sirve para nada. Va a ser un problema más que una bendición. Ahora, cuando yo voy a la Biblia, tengo que hacer una cosa, leerla e interpretarla. Vosotros sabéis que cualquier libro hay que interpretarlo para entenderlo, ¿no es esto? No sé cuántos de vosotros leísteis el Quijote. Uno empezó a leer. Bueno, el Quijote. Yo he leído por lo menos 5 veces el Quijote entero. De modo que sé muchos pasajes de memoria del Quijote. Voy a daros uno y decidme que entendéis. Es el capítulo 6. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. ¿Qué dije? Que no cabía en él. No, esas son. Tengo que interpretarlo y deciros, mira, ¿qué es una venta? Primero preguntar qué es una venta. Segundo, ¿qué significa armado caballero? Bueno, tengo... Y cuando digo todo eso, entonces entiendo el párrafo del Quijote, ¿verdad? Yo leo la Biblia. Y cuando interpreto la Biblia tengo que formular por lo menos 3 preguntas. ¿Quién? ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Quién lo escribió?
fulano. ¿Para quién? Para esto. ¿Cuándo? En tal época. Porque el entorno social del tiempo condiciona el mensaje. No la verdad, el mensaje. Voy a poner dos ejemplos. Me veis con una cara de asombro tremenda, ¿no? Una de los escritos bíblicos que las asambleas de hermanos consideramos como escrito number one en la Biblia es la carta primera a los Corintios. Eso es dogma absoluto de fe de las asambleas, ¿verdad? Muy bien, fantástico. Primer problema de la carta a los Corintios. ¿Para qué se escribió la carta? Bueno, para corregir problemas. ¿De quién? De los corintios. Y para contestar preguntas. Yo tengo las respuestas, pero no tengo las preguntas. Luego las respuestas las condiciono a la pregunta que yo invento. Segundo problema. Hay un entorno social que Pablo está tratando, que no se da hoy. Los corintios iban a cenar antes de partir el pan, ¿verdad? Antes del culto del domingo cenaban juntos. Y algunos llevaban mucha comida, los esclavos no llevaban nada, los ricos se comían toda la comida, y juntamente con la comida, para que siente bien al estómago, ¿qué hay que tomar? Un vinito. Pero si el vino no lo tomas, se puede romper, perder o avinagrar, de modo que se tomaban el vino y entraban al culto ¿cómo? Colocados, esa es la palabra. De modo que en el culto muchas cosas ocurrían no por el espíritu divino, sino por el espíritu del vino. De modo que ahí se levantaba uno para hablar, y como no callaba, se levantaba el otro, y como no callaba, tres hablando a la congregación. Y Pablo dice, silencio, así no. Y todos querían hablar en lenguas, y aquello era un jolgorio, madre. Pablo les dice, mira, si entra alguien de la calle y os ve, van a decir que estáis locos. Y las mujeres, de la misma manera, colocadillas, preguntaban en público, ¿qué quieres decir con lo que dijiste? ¿Por qué? Y su marido al lado, ¡qué vergüenza! Y Pablo dice, callen en la congregación. Pero antes dice que la mujer que ora o profetiza. De modo que tenemos que entender eso, ¿verdad? Voy a interpretar otro pasaje. Si su hija virgen le pasa la edad, que se case. Pero el pasaje no dice hija en ningún sitio. No, eso se lo pusieron los traductores. Lo que dice el pasaje es si su virgen, es decir, si su novia. Hay dos personas que quieren casarse. Dice, oye, es que si no me caso, mi novia se hace vieja. Bueno, pues cásate, pero de padre ahí no hay nada, en ninguna parte. Luego, se habla de velo, ¿verdad? No, se habla de cobertura, con un verbo, no con un sustantivo. Pablo tiene una palabra para velo que está ahí, en el fondo del capítulo, pero no la usa nunca en el capítulo. Usa un verbo. Cubiertas con lo que cuelga hacia abajo, es lo que dice literalmente. ¿Qué es eso? ¿Tú lo sabes? Yo no. ¿Lo sabían los corintios? Seguro que sí. Entonces yo me invento el tema velo y al final añado además la mujer tenga señal de autoridad sobre, pero señal no está en ningún texto griego. Lo que está es la mujer tenga autoridad sobre su cabeza. No es lo mismo tener autoridad que tener señal. Señal es poner un gorro, autoridad es controlar la cabeza. De manera que el entorno social de la epístola y los problemas son determinantes para interpretarla. Cuando hablamos de divorcio, cada uno tiene su parte, y unos se acuden a las palabras de Jesús, a no ser por causa de fornicación, otros dicen que eso no era así, y armamos un cisco. La interpretación significa qué dijo, para quién lo dijo, cuándo lo dijo. Ahora, ¿la verdad bíblica continúa o no? Sí. Cristo aborda un problema de divorcio en un entorno social en donde había una escuela rabínica que decía, se puede uno divorciar por cualquier cosa si llegas a tu casa. Esto está escrito, en los manuales. Si llegas a tu casa y tu mujer quemó la comida, puedes divorciarte de ella, claro. Y lo que están diciéndoles a Cristo, ¿a qué escuela perteneces tú? Y él dice, yo a ninguna. Al principio no fue así. Luego, ¿las palabras de Cristo tienen que ver con un entorno? Seguro que sí. Y algunos dicen, bueno, pero por ejemplo las pastorales no tienen nada que ver con el entorno social.
Son cartas dirigidas para la Iglesia Universal. ¿Seguro? ¿En dónde estaba Timoteo cuando Pablo escribió la carta? En Éfeso. ¿Cuál es el problema de Éfeso? Escucha lo que dice Jesús en Apocalipsis. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Luego el condicionante de las pastorales tiene que ver con Éfeso. Tengo que sacar de la cabeza los prejuicios históricos y teológicos. Estoy en una posición, ayer hablábamos de la posición de redención o expiación limitada o ilimitada. Si yo soy un calvinista de 5 puntos, interpretaré la Biblia de esa manera. Y si soy un calvinista de 4 puntos, interpretaré la Biblia de otra. La escuela teológica condiciona terriblemente. Voy a poneros un ejemplo. Si yo os digo ahora mismo, ¿qué es el reino de Dios y qué es el reino de los cielos? Si tú perteneces al dispensacionalismo extremo, dirás que el reino de Dios es una cosa y el reino de los cielos otra. No, señor. El reino de Dios es una manifestación progresiva de la autoridad de Dios en el mundo. Nunca ha dejado de haber reino, y el milenio será una manifestación más del reino de Dios en un tiempo futuro. ¿Me estáis siguiendo? Para cumplir unas promesas y unos pactos. Pero tú estás en el reino o no. No, sí, señor, claro que sí. Si no estás en el reino, no eres salvo. Porque Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado. Luego tenemos que interpretar la Biblia sin condiciones. Por eso Jesús, cuando en el Sermón de la Montaña interpreta la Escritura, dice: vosotros oísteis que fue dicho, y vosotros sabéis lo que dicen estos. Por ejemplo, en el caso del adulterio, los fariseos decían que es pecado de adulterio cuando te toman en el mismo acto adulterando. Pobrecitos. Casi nunca se toma un adúltero en el mismo acto. Un día agarraron a 2 en el mismo acto y trajeron a una. Él no, él se escapó. Esas son historias. Pero lo que sí quiero, dice Jesús, es: mira, el que piensa hacerlo ya cometió el pecado. Porque si no lo hace físicamente es porque no tiene posibilidad, pero lo ha deseado, ha transgredido el mandamiento. Está dando la interpretación correcta al versículo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Dios por Pablo, me manda algo muy serio. Le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y de sus ángeles que prediques la palabra. Timoteo, en el púlpito de la iglesia no cabe nada más que la palabra, solo la palabra. Nada más que la palabra. Ahora, cuando yo hablo de la palabra, estoy hablando de un elemento en singular con un artículo. No estoy hablando de algo de la palabra, estoy hablando de la palabra. Y Pablo dice: nadie puede acusarme de que os he dado todo el consejo de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la iglesia tiene que conocer la Biblia. Hay iglesias que nunca han oído una exposición del libro de Levítico. Esas iglesias nunca entenderán hebreos. ¿Y qué me dices de Cantar de los Cantares? ¿Y Sofonías? ¿Y Abdías? ¿Y Malaquías? Parecen más enfermedades que libros de la Biblia. Y tú dices Nahum 1:7. Y ves alguno que, ¿qué dijo? Nahum, ¿na qué? Índice. Y cuando llega a encontrar Nahum, que además, como no lo lee nunca, están las hojas pegadas, cuando encuentra Nahum, terminó la reunión. Nos hace gracia, es una tragedia. La Biblia no puede dejar de estar en el púlpito. La Biblia tiene que ser predicada e interpretada correctamente. Hay 2 corrientes peligrosas en esto. Estaban ya en los tiempos de Jesús. Por un lado está el mundo liberal, que lo que hacen es quitar a la Biblia, ¿verdad? Ahí tenéis los saduceos de los tiempos de Cristo. Esto viene el juicio de Dios, que va, no hay resurrección. Va, le sacamos eso y terminamos. Es que vienen los ángeles, van a castigarte porque Dios puede mandar un ángel.
No existen los ángeles. Bueno, esto no ha desaparecido hoy. El mundo liberal de hoy está destruyendo la Biblia, porque Satanás tiene intención de destruirla. Y no creas tú que está lejos de las iglesias, ¿eh? Hoy en día hay en España una corriente muy grave que dice que la Biblia toda es inspirada, pero hay asuntos en la Biblia que surgen de la mentalidad de los hombres que escribieron y que no son científicamente correctos. No hay ningún problema en doctrina, no hay ningún problema en revelación, pero sí en puntualización histórica. Si tú quitas la autoridad bíblica una sola coma en cuanto a inspiración, destruiste la Biblia. Eso es pecado. Y la Biblia dice: no quitarás nada a mi palabra. Pero hay otro pecado grave. ¿Sabes cuál es? Añadir. Ahí tenéis los fariseos de los tiempos de Jesús, que decían: aquí, yo creo que aquí no está bien regulado esto, vamos a añadir algo. Es que claro, la ley dice honrar padre y madre. Significa darle a tu padre y a tu madre lo que necesitan cuando no pueden, ¿verdad? ¿Qué es más valioso, Dios o el Padre? Dios. ¿El servicio a Dios o el servicio al Padre? El servicio a Dios. Por tanto, todo cuanto yo tengo para mi Padre, lo doy a Dios. Corbán. Y viene el padre y dice: hijo, tú sabes que mamá y yo estamos pasando un momento malo. Lo siento, papá, pero he hecho corbán, no puedo darte nada. Hipócrita, sinvergüenza. Los ancianos de Israel, después del cautiverio, dijeron: Dios está enfadado con Israel por dos cosas. Primero, porque no guardan la ley. Segundo, porque adoraron los ídolos. De hoy en adelante, ni un ídolo. Y la ley vamos a codificarla. 360 y no sé cuántos mandamientos negativos, 300 no sé cuántos mandamientos positivos. Y cuando llegamos a un mandamiento en donde Dios dice: si alguien tiene hambre, entre en el sembrado y tome espigas con su mano. ¿Cuándo? Cuando tenga hambre. El sábado también. Y los discípulos se levantan una mañana, posiblemente no desayunaron en Betania, y entran en los sembrados y toman espigas para desayunar. ¿Qué le dicen los fariseos? ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito? Lo que no es lícito es lo que tú dices, porque Dios dice que lo hagas y tú dices que el sábado no. ¿Es malo sanar, hacer bien el sábado? No, es necesario hacer bien, pero sanar no, porque es un trabajo. Por eso Jesús, en la última etapa de su ministerio en las sinagogas, hasta que ya no predica más en las sinagogas, no toca a la gente. ¿Te fijas? Que le dice al hombre de la mano tullida, de lejos, o hablando con él: ponte ahí en el medio, que lo vean todos. Ahora extiende tu mano. Y no dice extiende la mano para tocarla. Yo, estira la mano. Se hace el milagro sin tocarle. Al paralítico, a ti digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es un delincuente porque no solo trabajó en sábado sanándote, sino que te manda a llevar una cama el sábado. Estos son los que añaden a la Biblia, ¿verdad? Esta es una especie en extinción que no se extingue. Y ahí tenemos nuestra tradición histórica. Culto número 1 de la iglesia, de hermanos. Hablo a los hermanos. El culto de adoración y alabanza. ¿Qué es eso? ¿Qué es el culto de adoración y alabanza? ¿El culto del domingo a la mañana o no? ¿Y el del martes? No, ese es de oración. ¿Y el del jueves? Eso es de estudio bíblico. Si hay un culto que no sea de adoración y alabanza, no es culto. No, no le llamemos así, es verdad. Vamos a llamarle culto de Santa Cena. La Santa Cena no es un culto, es una ordenanza. Y hacemos de eso el elemento número 1. Ahora, ¿qué es lo que venimos a recordar en la Cena del Señor? ¿Qué venimos a recordar?
Yo os pido que me deis un solo versículo que diga que venimos a recordar la muerte del Señor. Solo uno. Si lo encuentras, pido perdón. La muerte del Señor anunciáis. Muy distinto, ¿eh? Si tú vienes a recordar solo la muerte, ¿cómo es el culto? Fúnebre. Tema, muerte. Tema, agonía. Tema, cruz. Lento, lentísimo. No, Señor. Yo vengo a proclamar que Cristo murió y que resucitó y que está en el culto. Y vengo a decirle santo, 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 con gozo porque está vivo. ¿Entiendes esto? Cuando tú añades tu tradición a la Biblia, estropeas la Biblia. Ahora tú puedes decir, es que el tema de esta reunión solo va a ser la muerte del Señor. Bueno, está muy bien, es tu decisión, pero di que es tu decisión. No digas que es la autoridad de la Biblia. Y como esto, muchísimas cosas más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, la Biblia no se está enseñando en las iglesias. Estamos enseñando algo, pero no estamos enseñando toda la palabra de Dios. Mirad, yo amo el movimiento de los hermanos, porque nací en él, lo respeto y entiendo que ha sido uno de los movimientos espirituales más grandes que ha habido en la historia de la iglesia y más bíblico. ¿Sabes por qué? Porque el movimiento nace para mantener la comunión y la unidad de los creyentes. Así nacieron las asambleas. Los hombres del primer tiempo del movimiento de las asambleas eran grandes conocedores de la Biblia y del texto griego. Eric Sauer, Robert Ironside, Binet, gente con un conocimiento impresionante de Biblia. Lee las revistas, los artículos del primer tiempo de las asambleas. ¿De qué hablaban esos hombres? De doctrina. Y estudian la doctrina de la Biblia, y las discusiones son discusiones sobre, discusiones buenas, discusiones sobre qué, sobre doctrina. Luego viene el campo misionero, 1200 hombres en el mundo. ¿Qué tiene que conocer un misionero? Bueno, la Biblia, por supuesto, pero el misionero no va a establecer una escuela de teología, va a enseñar una iglesia que nace, ¿verdad? Y tiene que enseñarle ¿qué cosa? El ABC. Luego se conformó el segundo nivel de las asambleas en el ABC. Ya no discutían de doctrina, estaban discutiendo de prácticas. Si una copa o varias copas, si pantalones o no pantalones, si velo o no velo, si cabello largo o cabello corto, si pintarse o no. Y finalmente, la generación actual de líderes de mi edad discute por principios. ¿Oísteis alguna vez eso? Defendamos nuestros principios. Mira, los principios que hay que defender son los de la Biblia. Si los míos coinciden con la Biblia, fantástico. No coinciden, abro la ventana y tiro los míos a la calle. Y establezco los principios de Dios. La iglesia hoy está estresada, constreñida y aplastada, porque le hemos puesto no Biblia, le hemos puesto principios. Y estos principios traen un condicionante que tarde o temprano te llevan inexcusablemente al legalismo, porque te llevan al literalismo del texto. De manera que el texto no se interpreta en extensión, sino lo que dice. ¿Qué dice? A, B, C, D. Pues eso, nada más que eso. No, señor. Eso no es así. El literalismo de la Biblia causa serios problemas. Estaba una vez en un lugar en donde la gran discusión y la consecuencia era esta: ¿pueden las mujeres poner pantalones o no? Hoy nos reímos, ¿verdad? Bueno, esto hizo mucho daño, ¿no? Y yo estaba en una conferencia. Primero me invitan a una conferencia y me dicen: mira, Samuel, te invitamos a esta conferencia y por primera vez en la historia de esta conferencia vamos a dejar que estén presentes las mujeres. Yo dije: qué bárbaro, qué avance. Dejar que la mujer venga al culto es un avance muy importante. Por tanto, te vamos a pedir algo, que el tema de mañana, que era un tema, lo cambies. Ah, muy bien. ¿Y qué queréis que diga mañana? Que hables de pudor, decoro
y modestia. Claro, ¿qué querían que yo hiciera? Que ya que las teníamos ahí delante. ¿Eh? Entonces yo comencé aquella conferencia diciendo: me han pedido un tema que no se suele tocar nunca, o casi nunca. Pero si este se pone... ¿Cómo no? Si esto es lo que tocamos todos los días. Porque el tema de pudor, decoro y modestia no tiene que ver con ropa en la Biblia. Tiene que ver con corazón. ¿A quién hablé? A los líderes de la iglesia masculinos. Claro, no gustó nada. Al final, preguntas, como hoy. Las preguntas eran unas preguntas fantásticas. Me apuntaban a la línea de flotación del barco. ¡Fas! ¡Venga! Lo que pasa es que yo ya tengo unos cuantos años de experiencia y me apartaba, pasaba el torpedo. Segundo, contestaba la pregunta como a mí me daba gana, porque tú me puedes preguntar y yo te voy a contestar lo que yo quiero. Pero al final de todo, se levanta un hombre ahí en el medio y dice: bueno, vamos a ver, la última pregunta. Bueno, dígame usted, ¿las mujeres pueden poner pantalones o no? Y yo le dije: ¿tiene usted un texto bíblico para decir sí o no? Sí, lo tengo. Bueno, venga para acá, léalo. No desde dónde está, aquí, a mi ladito. Deuteronomio 22. No vestirá el hombre ropa de mujer, y la mujer ropa de hombre, es abominación a Jehová. Muy bien, fantástico. Ahora yo le voy a enseñar algo. Y saqué mi chaqueta. Por supuesto, chaqueta y corbata. Estamos en el campo, pero chaqueta. Saqué la chaqueta, verano. Y dije yo: Señor, ojalá tenga en la etiqueta lo que yo busco. Si no, voy a decir: saqué la chaqueta para pegarme con usted, pero no. Saqué la chaqueta y allí estaba lo que buscaba, la etiqueta de la chaqueta. ¿Sabes qué ponía? Lana, 70%. Rayón, 30%. Yo le dije: ahora, por favor, 4 versículos más adelante, léame. No vestirá ropa de lana y lino juntas. Por tanto, usted me dice qué hago con la chaqueta, si la puedo poner o no. Y yo le contesto qué hay que hacer con los pantalones, si se pueden usar o no. Claro, las mujeres aplaudieron, eso ya fue el final. Y a mí nunca más me invitaron. Ay, eso también es verdad. Ahora, hermanos queridos, estamos distorsionando la escritura y perdiendo el tiempo. Luego tenemos, Pablo dice también: no utilices en el púlpito fábulas de mujeres, de viejas, dice Pablo. Bueno, ¿qué es eso? Vamos a puntualizar la doctrina sobre el arrebatamiento de la iglesia, la semana de la tribulación, quién es el anticristo. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. El reino del norte, que es Rusia, que no es Rusia. No pierdas el tiempo, por favor. No pierdas. Da una panorámica, pero no pierdas el tiempo. Mejor, no hagas perder el tiempo. Luego tenemos otro problema en nuestros días: la erudición del que no es erudito. Sube al púlpito la persona que sea y dice: porque esta palabra, este verbo en el texto griego está en aoristo ingresivo. Primer problema que yo tengo cuando oigo eso: no existe en griego aoristo ingresivo. Existe el aoristo en voz media, en voz pasiva, en voz activa. Aoristo primero, aoristo segundo, ingresivo. No. Lo que pasa es que este hombre leyó un comentario del texto griego, por ejemplo, de Robert Thomas, y ve que dice el autor: el verbo en aoristo, coma, ingresivo, coma, y sigue adelante. Lo que está diciendo es que es ingresivo porque comienza la frase. Pero yo digo, ¿para qué perdió este hombre 2 minutos para contarnos lo que nadie entendió? Yo veo la viejecita del primer banco, del segundo banco, porque en el primero no hay ninguna.
Viene la viejita con un esfuerzo colosal de su casa, ¿sí o no? Sí. Con su reuma, con su no sé qué y tal. Y allá llega al culto para sentarse. Y ella, antes de salir de casa, dijo al Señor: Señor, que tu palabra me dé algo hoy. El verbo está ahoristo. ¿Qué me importa a mí? Si no tengo ni idea de lo que es el verbo. Yo quiero saber qué tiene Dios para mí hoy. De modo que cuando yo salga esta mañana de aquí, no tenga que preguntarle a mi nieto: ¿qué es un ahorito? Simplemente salgo gozándome porque Dios habló a mi alma. La iglesia está llena de arrogantes y necesita siervos. Esta es la necesidad de la iglesia. Estamos rodeados de grandes pavos reales. ¿Tú sabes cuándo es muy hermoso el pavo real? Cuando abre la cola. Bien. Observa que cuando el pavo real abre la cola, siempre te da la cabeza a ti. De modo que cuando tú te mueves, él se mueve. Dile a tu amigo: oye, entreténme a este majadero un rato. Y te lo entretiene y él está. Date una vuelta por detrás del pavo. Verás una trasera llena de pelos blancos horrorosa y dos patas negras tremendas. ¿Sabes cuándo es bello el pavo? Cuando tiene la cola baja. Necesitamos menos impacto personal, porque lo que tiene que brillar en el púlpito no es el predicador de turno, es la palabra de Dios. Y cuando una persona predica la Biblia, impacta a la congregación, bendice a la iglesia, reorienta la vida y sobre todo lleva gloria al Dios de la palabra. Hermanos amados, tengo que recuperar la Biblia en la iglesia. Es urgente. Y tengo que establecer en la iglesia grupos para estudiar la Biblia. Tú no puedes enseñar la Biblia a un hombre que lleva 22 años en el Evangelio junto con un niño de 6 años. No puedes. Ni puedes enseñar la Biblia a un recién convertido al nivel que tienes que enseñarla a una persona madura espiritualmente. Por tanto, los líderes de la iglesia tienen que saber lo que Hebreos dice, que los rudimentos son para los niños, pero nosotros hemos avanzado para poder tomar vianda sólida. La iglesia necesita ser enseñada en Biblia. La Biblia tiene que estar en el hogar. Me impresiona mucho saber que todos los años la Unión Bíblica tira notas bíblicas porque no se las compran. No porque la iglesia en España ha madurado tanto que no necesita las notas bíblicas, no por eso. Simplemente porque no se lee la Biblia. A veces se hace en nuestra iglesia un día que se llama Día Pro Templo. ¿Sabes lo que significa? Vamos a limpiar del tejado al sótano. Uf. Entre otras cosas, recoges Biblias por un montón de sitios. Y el domingo pones esas Biblias en una mesa en la entrada y dices: todos aquellos que le falte una Biblia, pídala. ¿Qué significa? Si tú la dejas ahí, a lo mejor tienes una en casa, fantástico. Pero mucho me temo que no has leído la Biblia por la semana porque no tienes una Biblia. Vamos a leer la Biblia durante un año entera. No hay disculpa para no hacerlo. ¿Cuánto tiempo lleva leer la Biblia más o menos diariamente? 10, 15 minutos. Lo que ocurre es que a lo mejor tengo que darle al botón de la televisión unos minutos y resulta que está jugando el Málaga y no sé qué otro más. Y ese es un problema. Y después de eso tengo que irme a la cama. No. La palabra de Dios. ¿Cuándo? Especialmente, si es posible, al principio del día. Hombre, al principio del día es que no puedo dedicar 10 minutos. ¿Puedes dedicar un minuto o no? No salgas nunca de tu casa sin haber leído un texto bíblico. Porque ese texto que tú llevas va a orientar tu vida por la mañana, ¿verdad? David es un hombre lleno de preocupaciones, de problemas. No duerme bien David. ¿Y qué dice David? En tu ley medito de día y de noche. Estamos viviendo en un retroceso en relación con la Biblia colosal. Los padres no leen la Biblia con los hijos. No esperes que los hijos amen la Biblia. El padre se impone a la brava,
a un hijo. Y cuando el hijo le pregunta, ¿por qué no puedo ir aquí? El padre le dice, ¿por qué no? Eso es la ley de los maometanos. No puedes ir ahí porque tu padre no va, porque la Biblia dice. ¿Está claro? Porque dice en Deuteronomio que cuando la Biblia está sobre el corazón, la enseñas a tus hijos. No exiges que tu hijo memorice la Biblia, que es necesario, ¿eh? ¿Sabes? Hay un problema muy serio hoy, no en la iglesia, en la facultad de teología. ¿Sabes lo que pasa? A veces yo estoy enseñando ahí en la facultad, digo un texto y me doy cuenta que nunca han oído el texto. ¿Por qué? Porque no lo han leído. Se lee poco la Biblia. Si tú no memorizas el texto, si no al dedillo por lo menos parecido, no puedes usar una concordancia. Yo te regalo una concordancia, toma, para que puedas encontrar todos los versículos de la Biblia. ¿Cómo voy a buscarlo si no sé que existe un texto que dice esto? No lo puedo encontrar. Estamos viviendo un tiempo de miseria espiritual. Termino. ¿Sabéis cuántos alumnos hay este año en los 4 cursos de IPSTE? La Facultad de Teología Internacional de España, con título oficial. ¿Sabéis cuántos alumnos hay? ¿Cuántos creéis que hay? Españoles, ¿eh? 15 alumnos. Y ante el gobierno 8 licenciados en teología para enseñar. ¿Qué tal? ¿Creéis que estamos en un camino ilusionante para la Iglesia? No hemos enseñado a la gente a amar la Biblia. Por tanto, llego a mi responsabilidad. ¿Qué es la Biblia para ti? Yo no quiero que me contestes, quiero que te lo preguntes delante del Señor. ¿Qué es la Biblia para ti? Si tú dices es la palabra de Dios, tienes que comprometerte a 2 cosas: respetarla, amarla y estar bajo su control. ¿Lo haces? Si no la conoces, no puedes estar bajo su control. La Biblia determina la realidad espiritual nuestra. Por último, tienes que estar dispuesto a pagar un precio. Es caro, es algo. Un compromiso con la Biblia significa la exclusión de muchos foros. Significa no la persecución, no voy a hablar de eso, eso es una exageración, pero por lo menos significa que seas un hombre cuestionado, una mujer cuestionada. Vas a perder el aplauso de muchos y vas a crearte unos cuantos enemigos. Voy a ser muy franco con vosotros, me importa un rábano. Lo que me importa a mí es que Dios diga, bien, buen siervo y fiel. El resto no me importa nada. Cuando tú tomas este compromiso con la Biblia, escucha un texto que te voy a dar y termino con él. Está en la profecía de Isaías. Isaías fue otro hombre que se comprometió con la Biblia y tuvo sus problemillas también. A ver si encuentro ese versículo. Capítulo 54, es el texto que dejo con vosotros. 54, versículo 15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Escucha ahora el versículo. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Por qué? Porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hermanos míos, olvidaros de todo cuanto os he dicho, pero no apaguéis el espíritu.
Que el Espíritu Santo de Dios conduzca tu pensamiento y tu vida a lo único que tiene verdadera importancia. ¿Sabes qué es? La Biblia. Solo la Biblia. Nada más que la Biblia. Cristo. Solo Cristo. Nada más que Cristo. Y el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios. Nada más que Dios. Y Dios estará con vosotros. A Él sea la gloria. El tema que has tratado es muy importante. Dios quiera que nos ayude a permanecer fieles en este espíritu, de velar por la palabra, de predicar la palabra y de vivir la palabra de Dios. Me gusta mucho cómo has terminado. Solo Cristo, solo la palabra y solo Dios. Gracias en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.